Un saludo, queridos hermanos y oyentes. Que Dios los continúe bendiciendo a cada uno de vosotros. Gracia y paz a vosotros, queridos hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo y la gracia esté sobre ustedes, guiándolos, protegiéndolos, transformándolos, edificándolos. Un saludo, cristianos en España. Y al YouTube, post tenembre luz después de las tinieblas, la luz de Cristo. Que Dios los continúe bendiciendo. Estamos aquí para bendecir su vida, para llenarlos de palabra. Y hoy tenemos una palabra muy hermosa. Viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu según la palabra de Dios. Quiero darle un saludo a todos, que Dios los continúe bendiciendo, oyentes. Son tiempos totalmente extraños, pero antes de todo quiero hablarles algo, el arrepentimiento de vuestras almas. Arrepiéntete de tus pecados, queridos hermanos. Si no te arrepientes, el juicio vendrá sobre ti. Vas a ser juzgado. Porque el arrepentimiento en Jesucristo, Dios te justifica si Él es su voluntad. Por eso tenemos que decir, ser aceptos en el amado. Señor, acéptame, acepta mi arrepentimiento. Por eso vamos a leer esta palabra. Se dice, viviendo en el Espíritu. Romanos 8:28. Romanos 8:28. No, lo siento. Romanos 8. Listo. Ahí nos quedamos. 8:1. Vamos a hacer una oración mientras usted está buscando en su Biblia o los oyentes se preparan para escuchar el mensaje de salvación. Vamos a pedir una oración para que Dios capacite al predicador y pueda traerle el mensaje que Dios está dándole. Que Dios pueda utilizar al predicador de una manera especial. ¿En qué digo especial? Que el Espíritu tome en mi boca y hable a ustedes, oyentes y hermanos. Padre Celestial, capacita mi mente, mi corazón. No soy digno de tus palabras. Capacita al predicador, Señor, para exponer tu palabra con verdad, con de nuevo. Que puedas cambiar primeramente la vida del predicador, la vida del oyente, la vida del hermano que me está escuchando. Bendice a cada uno de nosotros de una manera especial, que nosotros podamos arrepentirnos de todo corazón, porque los tiempos se están acercando, porque el tiempo de Jesús está a la puerta, porque pronto te veremos, Padre. Gracias, Señor. Guíanos por senda de justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Un saludo. Quiero saludarlos porque hace un tiempo ya no subía vídeos. Tenía en mi corazón ese deseo de subir los vídeos. Pero todo es un proceso. Dios tiene que capacitar, tiene que transformar, Dios tiene que guiar. Dios tiene que confortarnos con su propia palabra. Un tiempo de preparación para meditar en sus caminos. El predicador tiene que estar meditando en sus caminos, tratándose, buscando del Señor, alimentándose de las cosas espirituales. Por eso, hoy vamos a hablar del tema viviendo en el Espíritu. Empiezo la lectura
Gracias, Señor, por darnos esta palabra de vida. Darnos la palabra que siempre está con nosotros. Leo la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 1. Vuelvo a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos esclavizados a la ley del pecado. Cuando no conocíamos a Dios, cuando no teníamos un arrepentimiento de Dios, andábamos en esos delitos y pecados. ¿Qué pasó? Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, nos dio vida, nos transformó. Aquí dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que nos ha librado de ese pecado que andábamos antiguamente. Porque nuestras obras eran malas, porque andábamos en ese pecado. ¿En qué pecado? En muchos pecados: mentira, fornicación, adulterio, envidia, celos, contiendas, iras, disensiones, desobedientes a los padres, blasfemos, y mencionaría una serie de pecados, muchísimos pecados imaginables. Y esos pecados nos separan de Dios. Vino Jesucristo por ti y por mí, y Él nos justificó. ¿A quién nos justificó? ¿A quién nos justificó? A aquellas personas que creen y primeramente se arrepienten y creen. ¿Y cómo puedo creer? Bueno, aquí la palabra de Dios dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te libró? El Espíritu da vida en Cristo. Jesucristo te ha librado de la ley del pecado porque te ha derramado en ti, ha vertido de ti el Espíritu Santo. Te ha dado gracia. Porque la gracia de Dios es el favor inmerecido. Tú no te merecías que Dios tuviera esa gracia, pero Dios quiso darte. Te la dio, te la dio gratuitamente. ¿A quién te la dio? A los hijos de Dios. Y nos dio esa gracia para andar en el camino de Él. Vamos a seguir leyendo la lectura, capítulo 3, salimos del capítulo 2, vamos al capítulo 3. Porque los que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuevamente está hablando de la transformación, de lo que hizo Jesús por ti. Dios vino en semejanza de carne, vino, hizo el sacrificio perfecto, hizo el sacrificio por ti y por mí. Por ti, querido hermano que me estás escuchando y oyendo. Si tú sientes en tu corazón que tienes un arrepentimiento genuino, que te
sientes muy pecador y que quieres buscar al Dios de los cielos y de la tierra y necesitas, esa es tu oportunidad, porque puedes ser un hijo de Dios. Salimos del capítulo 3 para el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vimos para el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque, capítulo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¿Por qué? Porque nosotros ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Y ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. ¿Un cristiano puede alimentar los deseos de la carne? Sí y no. Sí puede alimentar los deseos de la carne, porque nuestra naturaleza todavía está viciada a los deseos de la carne. Y no, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ha transformado, nos ha liberado. Nos ha edificado, nos ha confortado. Por eso ya no tenemos que andar en los deseos de la carne. El espíritu de mentira que mora en los cielos. Cuando digo en los cielos, de los aires de la tierra, mora el enemigo y él quiere desviarte. Por cuanto las designios de la carne son, capítulo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me detengo en el capítulo 9. La iglesia local, que muchos cristianos vamos, hay muchas personas, muchos no son de Cristo y muchos son de Cristo. Unos se autoengañan y se sienten cómodos porque lo ven como un grupo social y no son de Cristo, están autoengañados porque son un grupo social, se sienten bien, están contentos, están felices, se sienten bien, es un lugar tranquilo, hay muchas personas amables y lo ven como un grupo social. Pero si tú eres de Cristo, no lo ves como un grupo social, lo ves como tus hermanos en la fe. Lo ves como el alimento que necesitas para alimentarte. No solamente en la iglesia. Nosotros tenemos que ser como el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El
el ejemplo de los grandes hombres de la Biblia. Tenemos el ejemplo principal, que Jesús, que iba predicando, iba enseñando. Él oraba en el monte, oraba sin cesar, porque las tentaciones, porque vuestras fuerzas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Y nuestros deseos carnales también están viciados. El enemigo quiere que tú alimentes las cosas de la carne para desviarte de las cosas de Dios. Porque esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra. Y la vamos librando mediante el Espíritu Santo que se te es dado a ti y a mí. Querido hermano que me escucha. Querido oyente, y si no tienes el Espíritu Santo de Dios, pídele al Señor. Pero primeramente arrepiéntete de todo corazón. Dile: Señor, me arrepiento. Soy un pecador, he sabido que he estado mucho tiempo alejado de ti. Necesito el arrepentimiento. Pídele al Espíritu Santo de Dios. Te conceda el arrepentimiento. Seguimos leyendo. Salimos del 9, capítulo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Capítulo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu que mora en vosotros. Así, querido hermano, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres un verdaderamente hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. Eres guiado a toda senda. Nosotros vamos caminando hacia el camino de la santificación, porque nosotros somos la santificación de los santos. Nosotros somos santos, los que son hijos de Dios, porque el Señor nos hizo santos, no por ninguna obra humana, sino por la sangre de Jesús vertida y la gracia derramada en cada uno de vosotros y de nosotros. Fuimos transformados y somos guiados por el Espíritu Santo. Pero si tú no eres guiado por el Espíritu Santo y alimentas más las cosas de la carne, es porque realmente no eres guiado por el Espíritu Santo. Si tú sales de la iglesia y porque tu madre o porque tu padre están en la iglesia, y tú para complacerlos a ellos sales de la iglesia y te vas a la discoteca, déjame decirte, querido hermano, que te espera un juicio final. No eres guiado por el Espíritu Santo, no tienes a Cristo, no eres de Cristo, no eres de las ovejas de Cristo. Si tus deseos son más carnales, espirituales, no eres de Cristo. Si tú no deseas hablar de la palabra de Dios, no eres de Cristo. Si tú no entiendes nada de la Biblia, es porque no eres guiado por la palabra de Dios y no eres de Cristo. Pídele al Señor el arrepentimiento, porque muchos de nosotros, muchos de vosotros,
muchos de nuestros amigos, muchos de los que creemos que son nuestros hermanos están equivocados o autoengañados. Porque nosotros el sello del cristiano tiene que estar en todos los sitios, en nuestro trabajo, en las escuelas, en donde esté. Imagínese que tienes un compañero de trabajo, llevas 3 años con él, trabajando al mismo lado. Un día recibió el arrepentimiento genuino. Fue transformado según la palabra de Dios. Y va a la iglesia la misma que tú vas. Y se encuentra y te dice: fulano, ¿qué haces aquí? Dice: no, yo soy cristiano. Dice: pero yo no lo sabía. 3 años contigo y no me dijiste nada de que eras cristiano. Mediten en su comportamiento. Mediten en sí mismo. Y Señor, yo realmente seré cristiano, estaré autoengañado. Porque si no deseo las cosas de Cristo, no soy de Cristo. Seguimos leyendo el 15 para terminar. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamo: Abba, Padre. Y aquí terminamos por hoy. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, porque nosotros andábamos en la esclavitud de este mundo antiguamente. Ya no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Hemos recibido el espíritu que podemos decir: Abba, Padre, con toda seguridad. Podemos decir: Abba, Padre. Oyente que me estás escuchando, los tiempos están cerca. Yo no te voy a poner una fecha de cuándo es el fin del mundo. ¿Sabes por qué no te voy a poner una fecha? Porque la Biblia me dice que solo el Padre sabe cuándo es el día y la hora. Pero también la Biblia es la guía para decirnos que los tiempos están muy, pero muy cerca. Vemos esta pandemia que está sucediendo. Vemos la pandemia que está sucediendo. Puede ser producto de la naturaleza o de la mano del hombre malvado, destruyendo a la raza humana, tratando de llevar el control mundial. Por eso, lee la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas a ti, a tu necesidad. La Biblia tiene todas las respuestas. Búscala en el Espíritu de Dios. Pero primeramente arrepiéntete y pídele al Señor que te dé de su Espíritu. Que te dé de su Espíritu. Porque mayor es el que está con nosotros, que es el Dios Todopoderoso, que el que está en el mundo. Un multimillonario mañana se muere. ¿Sabes lo único que se lleva? Nada. No se lleva nada. Que del polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu va con Dios que lo dio. Muchas personas dicen: ¡ay, qué bueno! Ya cuando muera voy a descansar.
engañan. No vas a descansar. Vas a ser juzgado por Dios, por tus obras malvadas. Sí, pero yo no soy malo. Sí, eres malo. Eres mentiroso, blasfemo, adúltero, fornicario, idólatra. Y no obedeces la palabra de Dios. Al no obedecer la palabra de Dios ya te convierte en un pecador. No, pero yo no soy tan malo, pero no obedeces la palabra de Dios y te convierte en un pecador. No, es que yo no creo en eso. ¿Tú quieres? Tú me dices que no crees en eso. Yo te voy a decir la verdad. ¿No crees en esto? Sinceramente, te vas a ir a una condenación. No crees en la palabra de Dios, te vas a ir a una condenación. No tienes el Espíritu Santo, te vas a ir a una condenación. No por tus buenas obras, no porque hagas obras de caridad. Tú, querido oyente que me escuchas, querida persona que tienes grandes riquezas, tus riquezas no te van a salvar. Tu alma es pobre, desnuda. Tu alma es más pobre que todos los pobres de este mundo. Persona que me escucha, oyente que me escucha, tu alma es muy pobre si no tienes al Señor de los cielos. No tienes nada. Eres un insensato. Eres un insensato porque no te vas a llevar ni el ahorro que tienes, ni las cuentas bancarias, ni tu coche nuevo, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu mujer, ni tu madre, ni tu padre. No te lo vas a llevar. Por eso quiero orar por ti. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que te arrepientas de todo corazón. Padre, tú conoces mis obras. Tú sabes cómo he actuado toda la vida. He sido un blasfemo, un adúltero, un fornicario. No he cumplido tu palabra. Me he burlado de los que predican el Evangelio. Pido que me des de ese arrepentimiento. Pido que me perdones. Me tiro de rodillas y te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Oyente que me escucha, arrepiéntete para que el Señor transforme, te haga libre en el Espíritu de Dios y puedas recibir el gozo de la salvación. Y tú, querido hermano que me escucha, que has estado alimentando las cosas de la carne más que las del Espíritu, pídele al Señor que cambie eso y transforme tu vida y te ponga en el camino de la santificación, te haga un hombre justo. Ayúdame, Padre, a ser justo. Ayúdame a aumentar mi temor hacia ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por la salvación que tú me has dado. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, queridos oyentes, es un placer hablar con todos vosotros. Esperemos que el Señor nos permita hacer muchos más vídeos. Me permita a mí hacer muchos más vídeos. Le doy gracias a Dios primeramente. Espero que Dios vaya cada día perfeccionando más mi vida.
me vaya transformando según su imagen. Que me falta mucho, sí me falta mucho. Pero si yo me coloco en el camino correcto, voy a ser transformado, no por mi poder ni por mis obras, sino por el Espíritu Santo que mora en mí y en ti, querido hermano y querido oyente. Si quieres que te transforme en ti, arrepiéntete. Dios lo bendiga. Es un placer. Su hermano Víctor, su amigo Víctor. Dios los continúe bendiciendo. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Que la gracia y la paz esté con vosotros. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.